Bueno, con todo lo que llevamos visto, ahora lo vamos a utilizar para calcular el momento que experimenta una espira de corriente dentro de un campo magnético uniforme. Una espira de corriente no es ni más ni menos que un cable cerrado por el que va a circular una corriente eléctrica. Evidentemente no podrá estar cerrado, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a circular la corriente? Habría que cortarlo un poquito, ¿vale? Y esto, pues ponerlo en alguna batería, en alguna pila o algo. Esto lo pongo así, ¿de acuerdo? Pero esto muy juntito. Entonces, esto no se suele dibujar, pero se supone que tiene que estar porque si no, es imposible que circule una corriente eléctrica. Bien, entonces, el resultado que vamos a obtener es independiente de la forma que tenga la espira. Pero, para simplificar, para que salgan las cosas más facilitas, he dibujado aquí una espira rectangular. No sé si se ve que está en perspectiva. Vamos a ver, por ejemplo, voy a llamar a... Bueno, esto que he dibujado aquí. Si yo lo veo de frente, es una espira... Coño. Es una espira, a ver si soy capaz. Rectangular. ¿De acuerdo? Simplemente le he dibujado el ancho para de... Vamos a ver, sería así, ¿no? Un cable cerrado en forma rectangular. Que lo he dibujado así, pues para que se vea aquí un poco la perspectiva. Lo más estrechito por aquí, porque este lado está allí dentro. Y más ancho por aquí, porque este lado está fuera. Por eso le he dibujado el ancho, si no, no se lo pongo. Bueno, pues esa espira está ahí. Lo he querido dibujar en una posición cualquiera. No he querido dibujarla ni así, ni metido justamente perpendicular. Es decir, lo he puesto en un ángulo cualquiera. Vale. Vamos a suponer que el alto que tiene el rectángulo es A y que el otro es B. Bueno, y está recorrido por una corriente eléctrica que vamos a suponer que va para acá y para allá. Y luego por aquí baja, evidentemente, y viene. Una intensidad I. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros vamos a utilizar el hecho de que la fuerza que experimenta un hilo recto de corriente, un hilo recto, dentro de un campo magnético, si yo por ejemplo tengo aquí un campo magnético, lo estoy dibujando para afuera, y yo tengo un hilo recto cualquiera, no tiene, bueno, por ejemplo lo dibujo así, bueno, que está recorrido por una corriente, por ejemplo, para arriba. La longitud de ese hilo es L. Pues entonces sabemos que la fuerza magnética que va a experimentar ese hilo de corriente dentro del campo magnético uniforme es igual a I, la intensidad que lo atraviesa, que multiplica a L, producto vectorial, por el campo magnético. Donde L es un vector cuyo módulo es la longitud del hilo de corriente. Y la dirección y sentido es el del cable. Y el sentido es de la intensidad de corriente. En este caso iría para arriba. ¿De acuerdo? Bien. Según esta formulita, ¿cómo sería la fuerza que se está ejerciendo sobre este hilo de corriente? Pues aplicamos la regla del tornillo. Fijaos que este vector, el L, va para arriba. Si soy capaz de dibujarlo. Vamos a ver. Va para arriba, lo dibujo así. L. Y que B va para afuera. Luego tengo que girar el L hacia el B. Luego giraría esta punta, saldría de la pantalla y vendría para acá. Luego si girara en este sentido, aplicamos la regla de la mano derecha, y os sale el sentido para la derecha. Luego la fuerza es para la derecha. Es decir, aquí en este dibujito dibujaría la fuerza magnética para acá. Si no sabéis lo de la regla de la mano derecha, pues mirad el vídeo que hay del producto vectorial, que para eso lo hice.
Bien. Pues bien, aquí tenemos una espira rectangular, luego tenemos 4 hilos de corriente. Luego vamos a ver cómo es la fuerza que se ejerce sobre cada uno de los 4 hilos. Yo creo que para simplificar voy a cambiar de visión. Voy a mirar esto desde aquí arriba. Este es mi ojo mirando. Si yo mirara desde arriba, vería las líneas del campo magnético. Este sería el campo magnético. Y la espira esta, pues solamente vería el lado de aquí arriba. Este lado. Es solamente el único que vería. Pues lo voy a dibujar aquí, en esa posición. ¿De acuerdo? Entonces aquí la corriente eléctrica iría en ese sentido. Y abajo del todo, pues estaría para el otro lado. Bien, esto mediría B. Ese lado mide B. ¿Se entiende? Bueno, pues vamos a ver cómo son las fuerzas que actúan sobre cada uno de los lados. ¿Cómo será la fuerza magnética que actúa sobre este lado de aquí arriba? Pues vamos a ver. Lo dibujo aquí fuera para ayudarme. Tendría que el vector L sería así y que el vector B es así. Luego giro el primero hacia el segundo. Luego me sale... Bueno, perdón, este dibujo que estoy haciendo lo estoy haciendo mirando aquí, mirando aquí abajo. Entonces, si yo hago eso, me sale para dentro del monitor. Luego hay una fuerza magnética aquí para adentro, que la podría dibujar así, sobre esa parte del hilo. Pero eso es un latazo, dibujarlo así. Entonces lo voy a dibujar en el que tengo en perspectiva. Aquí hay una fuerza magnética para abajo. Si soy capaz, voy a llamar fuerza magnética 1. Vale. Si lo hacemos para el lado este de abajo, pues mira, va a salir que mirando aquí con la perspectiva de aquí, aunque no vea el lado de abajo, pero sé que es paralelo a este, pues yo sé que será un vector L así y un vector B que lo tengo que dibujar saliendo de aquí. Ahora giro este para acá, sentido horario. Luego me sale para adentro. No, perdón, para afuera. Perdona, para afuera del monitor. Es decir, para arriba. Mirando aquí sería para arriba. Lo voy a dibujar en la perspectiva. Y entonces aquí lo dibujaría justamente así. Fuerza magnética 2. Ahí he puesto un 2. Bien. Y ahora vamos a ver sobre los otros dos lados. Este lado, pues la corriente va para arriba. Estoy mirando aquí para arriba. Y luego, ahora estoy mirando en esta perspectiva. Me interesa el vector L va para arriba. Y el B va para la derecha. Giro este para acá. Y me sale que es para adentro. Luego aquí, en perspectiva sería para adentro. Fuerza magnética 3. Y en el lado de aquí, pues en ese lado, ahora el vector L es para abajo, el vector B es para acá, y voy a girar el L hacia el B. Y ahora me sale para afuera. Luego aquí sería para afuera del monitor, pero aquí lo estoy dibujando en perspectiva. Vale, esa sería la F sub magnética 4. Vale. Ya tengo la dirección y sentido de todo. Me faltaría el módulo. Vamos a ver. El módulo de la fuerza magnética 1
sería, si yo me fijo en esta formulita, el módulo es la intensidad por lo que mide el lado, que ese lado es B, por el campo magnético, y el seno del ángulo que forma B, estoy mirando aquí, B, el ángulo que forma B, sí, el vector B minúscula con el campo B mayúscula. Ese ángulo es. ¿De acuerdo? Sería, lo voy a dibujar aquí, teta sería este ángulo. Vale. Para la fuerza magnética 2, el B es justamente para acá. Y el ángulo es este. Que como vemos el suplementario. El ángulo este es teta prima. Pero teta más teta prima son 180 grados. Es el ángulo suplementario. Luego tienen el mismo seno. Luego el seno de teta prima es lo mismo que el seno de teta. Si yo cojo esto, imaginaos si yo cojo teta, el ángulo suplementario es este. Lo tengo que dibujar mejor. Es este. Igualito, pero en el otro lado. Eso es teta prima. Y el seno, que es lo que mide esto, son iguales. Luego yo esto lo voy a escribir como I, B, B mayúscula, seno de teta. Oh, sorpresa, tienen el mismo módulo. Pues lo que era de esperar. Luego resulta que esas dos fuerzas son iguales en módulo y son opuestas, apuntan en la misma dirección pero sentido contrario. Luego eso significa que al sumar esas dos fuerzas me sale 0. Al sumarlas como vectores me sale 0. Es decir, esas dos fuerzas se anulan entre sí. Bien, vamos a ver ahora la fuerza magnética 3. Pues la fuerza magnética 3, ahora miro aquí, en este dibujo, y sería este vector, que ahora es A, mide A, por el perpendicular, y B, que es perpendicular. Aquí está el B. Luego sería I, A, del módulo, B. Y el seno de 90, que es 1. Y la fuerza magnética 4 es I, A, B también, porque es para abajo y también forma 90 grados. Luego también son iguales, pero son opuestas. Luego la fuerza magnética 3 tiene el mismo módulo que la fuerza magnética 4. Al sumar esas dos fuerzas, como vectores, se me anulan. Por lo tanto, estoy viendo que la fuerza neta, la fuerza total es 0. Las fuerzas se me anulan 2 a 2. Por lo tanto, la fuerza total es 0. Bien, este resultado se va a obtener independientemente de la forma que tenga la espira, siempre y cuando el campo magnético sea uniforme. Si no es uniforme, ya la fuerza total no es 0. Bien, pero estamos en un campo magnético uniforme. Entonces, resulta que si yo dejo una espira ahí dentro de un campo magnético uniforme, pues la fuerza total es 0, luego no va a experimentar ninguna aceleración hacia ningún sitio. Pero, sin embargo, sí que va a haber un momento, y es lo que vamos a calcular. Bien, vamos a ver cómo calculo yo el momento. Bueno, otra cosa. Según hemos visto en el vídeo anterior, puesto que la fuerza total es 0, el momento que hacen estas cuatro fuerzas es independiente del punto desde donde yo lo vaya a calcular. Eso es un dato importantísimo. Entonces, ¿qué sitio voy a coger? Pues voy a coger, para calcular el momento, el lado que me parezca más fácil, porque sé que no depende. Entonces, tengo aquí la espira,
Este lado se va estrechando porque aquel está allí. Este es más gordito porque lo veo más cerca. Más o menos. Uf. Y el campo, que no se me olvide, que va para la derecha. Vale. Bueno. Pues esto medía A y esto medía B. Pues yo voy a coger el centro. Entonces, para el centro, resulta que la fuerza F1 y F2 pasan, la recta que los contiene, pasa por ese punto centro. Luego el brazo de esa fuerza es cero. Acordaos que ya vimos que el momento de una fuerza que es paralela al eje, que pasa por el punto O, pues entonces el momento de esa fuerza es cero. Entonces, cogiendo este punto, estoy simplificando las cuentas, haciendo el momento de esas dos fuerzas cero. Y solamente me tengo que preocupar por el momento de las otras dos fuerzas. Vamos a ver. Esto era para dentro y esto para afuera. Ahora aquí voy a dibujar para adentro así. Uy, el micrófono. En azul lo estoy dibujando. Entonces aquí está la fuerza esta, que esa era la fuerza magnética 3. Y aquí era para afuera. La fuerza magnética 4. Pues vamos a calcular el momento de la 3. Entonces será el vector R sub 3 producto vectorial por F magnética 3. Y el de la 2 y el de la 4 es lo mismo. R 4 sub 4 por la fuerza magnética 4. Pero estamos viendo que R sub 3 es el opuesto de R4. Y ya hemos visto que la fuerza magnética 3 es la opuesta de la fuerza magnética 4. Por lo tanto, aquí, esto yo lo puedo escribir como menos R sub 3 por menos F magnética 3. Y esos dos menos se me cancelan. Luego resulta que se calcula igual. Los dos momentos, esos son iguales. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Voy a preocuparme entonces de... Bueno, voy a poner... Entonces el momento total es la suma del momento 3 más el momento 4, que es 2 veces esto. 2 veces esto. ¿De acuerdo? Bien. La fuerza magnética 3 la tenemos aquí, que es IAB. Voy a ponerlo en módulo, me va a resultar más cómodo. Entonces el módulo es 2 veces esto. Pero el módulo de R sub 3 es la mitad de B. Por 2, luego esto me sale B. Por la fuerza magnética 3, que es IAB. IAB. Por el seno, que no se me olvide, del ángulo que forma, lo voy a expresar así, R sub 3, o lo que es lo mismo, el vector B, bueno, lo voy a poner así, con la fuerza magnética 3. Vamos a ver. Lo voy a dibujar desde arriba. La espira esta, otra vez dibujo así. ¿Vale? Entonces, R sub 3
R sub 3 es un vector que apunta para acá. ¿Lo veis? R sub 3. Bueno, R sub 3 apunta para acá. Y F sub 3 es una fuerza para adentro. Si lo estoy mirando desde arriba, entonces es una fuerza que va para allá. Es decir, y lo dibujo aquí en limpio. R sub 3 y la otra la pongo aquí, porque quiero mirar el ángulo. Esa es la fuerza magnética 3. Fuerza magnética 3. Luego este es el ángulo. Es el ángulo que va aquí. Lo que quiero que veamos es lo siguiente. Voy a dibujar un vector que es el vector superficie. El vector superficie de una espira es un vector que es perpendicular a la superficie de la espira, luego es perpendicular a esto, a esta superficie, cuyo módulo es el área de la superficie. Y el sentido, pues, de la regla de la mano derecha con la intensidad de corriente. Luego, yo si dibujo aquí en este caso, el vector superficie es perpendicular a la superficie y sería para adentro. No sé si lo estáis viendo. Perpendicular a la superficie y para adentro. Para allá. Es decir, yo en esta perspectiva el vector S es así. Veo que este vector es perpendicular a este. Y veo que este vectorcito de la fuerza magnética 3 es perpendicular a B, al campo. Luego significa que el ángulo que forman estos dos vectores es el mismo que forman estos dos vectores. Por el corolario ese que os dije, que si tenéis dos rectas que se cortan, si fabricáis otras dos rectas que se... No sé por qué en esa dirección no me sale. Otras dos rectas que se corten perpendicularmente, perpendicularmente, entonces este angulito es el mismo que este angulito. Y eso está pasando ahí. Luego este ángulo también es el ángulo que forma el campo, el campo con el vector superficie. Por lo tanto, el vector M, este, sería B por A. B por A es la superficie, el área. Y luego eso es el módulo del vector superficie. El vector superficie tiene su módulo por la dirección esa que hemos dicho, dirección, voy a llamarlo P, de perpendicular y con el sentido sacacorchos, lo que hemos dicho. Y S para rectangular A por B. Luego es S por I por B y por el seno que forma S con B. Vale, ese es el módulo, el módulo, quito esto. Bien, luego aquí estoy viendo yo que hay esto es el módulo de un producto vectorial, está más claro que el agua. Yo estoy viendo que el vector S con el vector B, y aquí tengo su ángulo, luego esto yo lo puedo escribir como, deduzco yo que el I, lo pongo aquí, S vectorial por B es el vector M. Lo que pasa es que aquí solamente estaba yo escribiendo su módulo, pero si yo lo escribo ahora como vector, pues tengo el vector momento. ¿Cómo se calcula? Bien, a esto se representa por M minúscula y se llama momento dipolar magnético. Momento dipolar magnético. Por consiguiente, termino diciendo que el momento que experimenta una espira dentro de un campo magnético uniforme es M por B.
¿De acuerdo? M por B. Luego lo primero, para ver cómo se comporta una espira dentro de un campo magnético, será ver su vector M, momento dipolar magnético. Se determina el vector S y lo multiplicas por la intensidad que circula. Daos cuenta que este momento es cero cuando el momento dipolar y B sean paralelos, porque entonces el seno del ángulo que forman es cero. Me da igual decir, esto es lo mismo, el ángulo que forma S y B o el ángulo que forma M y B, porque M y S son paralelos, con el mismo sentido, porque M es I por S. Por lo tanto, si yo meto una espira dentro de un campo magnético, va a experimentar un momento hasta que va a girar la espira hasta que M se oriente en la dirección de B. Y entonces se alcanza el equilibrio. Es decir, si aquí yo tengo un campo magnético para la derecha y yo meto aquí una espira como yo estaba poniendo, ¿de acuerdo? El vector M, que es igual que el S, es perpendicular a la espira y para adentro. Ese es el M, perpendicular a la superficie de la espira. Pues bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a alcanzar, la espira va a girar hasta que M se oriente en la dirección de B. Luego, así estaba al principio y al final, ¿cómo va a estar? Si esto es B, otra vez el mismo campo, estoy poniendo ahora la situación después. Pues la espira se va a quedar perpendicularmente. Bueno, si yo lo dibujo perpendicularmente, solamente vería este lado, ¿de acuerdo? Y el vector B, M, se queda apuntando para acá. Y ahí se alcanza la situación de equilibrio. Si tú ahora calculas el momento de este vector con este, sale 0. Luego ya no experimenta ningún momento. Es importante saber que también, si la espira se colocara así, aquí solamente el lado de aquí, con el M justamente para atrás, justo, el momento también es 0. Pero esto es un equilibrio inestable. Esto es lo mismo que colocar un lápiz de pie en una mesa con la punta. Teóricamente se puede quedar, pero la mínima perturbación hace que se caiga. Y esto es lo mismo. Esto tendrías que ponerlo exacto, porque si no la mínima perturbación pasa es que esto gire. Hasta esta situación, que esta es la situación de equilibrio estable. Porque si aquí perturba y curva un poquito la espira, si tú esa espira la curva, al final sale un momento que lo vuelve a colocar en su sitio. Si yo dibujo aquí B, si yo esa espira, por ejemplo, la girara un poquito para acá, pues ahora, cuando yo haga el producto de M por B, me sale para arriba. Para arriba es un momento, me sale el momento para arriba. Lo voy a dibujar aquí. Y un momento para arriba, con la regla de la mano derecha, significa que la espira gira así. Pues claro, va a girar así hasta que otra vez alcance el equilibrio. Bueno, he querido correr mucho y no sé si esto ha quedado meridianamente claro. Bueno, pero yo voy a cortar aquí. Me podéis escribir las dudas que tengáis. Venga, hasta luego.